El Papa Francisco vuelve a estar en el centro de la polémica. Durante una llamada con Gaza, mientras el vídeo se hacía viral, algunos espectadores notaron algo extraño. Un detalle que parecía insignificante, pero que concierne a uno de los peores escándalos de la historia de la Iglesia. Ahora resurge una pregunta inquietante. ¿Por qué sigue ahí este detalle? ¿Es esto solo una coincidencia o hay un mensaje detrás de todo esto? La verdad puede ser incluso más incómoda de lo que imaginas. La Iglesia Católica es una institución milenaria capaz de resistir todas las tormentas, pero algunas sombras son tan densas que ni siquiera la luz más brillante puede disiparlas. Uno de ellos es el caso de Rupnik, el sacerdote mosaico acusado de abusos durante décadas y aún así todavía presente, con su arte e influencia, en los lugares más sagrados de la cristiandad. El 23 de enero, Vatican News publicó un vídeo del Papa Francisco hablando por teléfono con los fieles de la única parroquia católica de Gaza. Un gesto de proximidad, de caridad. Pero detrás de esta escena se esconde un detalle inquietante. Las paredes de la sala en la que el Papa hace este llamamiento están decoradas con obras de Marko Ivan Rupnik, el ex jesuita actualmente procesado por abusos. Esto no es un descuido ni una casualidad. El arte de Rupnik es claramente visible en varias zonas de Santa Marta, el lugar que el Papa Francisco ha elegido para vivir. Una dolorosa paradoja para las víctimas, que llevan años luchando para ser escuchadas y que ahora se encuentran ante un mensaje ambiguo, incluso provocador. Marko Ivan Rupnik no es solo un artista talentoso. Es también y sobre todo un sacerdote acusado de haber abusado y manipulado espiritualmente a al menos 20 mujeres durante 3 décadas. Los relatos de las víctimas hablan de un perverso sistema de control psicológico, de una fe distorsionada utilizada como herramienta de sumisión, de un hombre que se aprovechó de su posición para doblegar conciencias. En 2020, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe reconoció la gravedad de las acusaciones y condenó a Rupnik, excomulgándolo por absolver a su cómplice en la confesión, uno de los delitos más graves según el derecho canónico. Sin embargo, unos días después, el Papa Francisco revocó esta excomunión, un gesto que ha suscitado preguntas y sospechas. ¿Por qué un papa tan atento a las víctimas sintió la necesidad de intervenir en favor de un hombre como Rupnik? Pero el asunto no acabó ahí. Durante años, el sistema de justicia del Vaticano permitió que el delito prescribiera, haciendo imposible el juicio. Recién en octubre de 2023, después de una fuerte presión mediática e interna, el Papa Francisco canceló el plazo de prescripción, permitiendo la apertura de un nuevo procedimiento canónico. Un acto tardío que parece más un intento de contener el escándalo que un auténtico deseo de justicia. El Papa Francisco es un pontífice que ha construido su imagen sobre la proximidad a los más desfavorecidos, sobre la lucha contra los abusos y sobre la transparencia. Habló de tolerancia cero, pidió perdón a las víctimas y prometió una iglesia más justa. Pero entonces, ¿cómo explicar el caso Rupnik? Si el Santo Padre ha optado por revocar la excomunión de un hombre condenado por un delito gravísimo, si sus obras siguen decorando los espacios más íntimos de la residencia papal, si durante años se le ha evitado ser juzgado con el pretexto de el mensaje que llega a los fieles es devastador, la misericordia es selectiva, la justicia es flexible, la protección de las víctimas solo es prioritaria cuando no afecta a determinadas personalidades. Este no es un incidente aislado. El Vaticano ha demostrado en repetidas ocasiones que tiene una doble vía: castigos ejemplares para los más pequeños, protección para los intocables. Rupnik no es solo un sacerdote acusado de abusos, es un hombre poderoso, con conexiones influyentes, con amigos en los lugares adecuados. Y quizá es precisamente por eso que su historia ha sido tratada con tanta ambigüedad. Pero aún más inquietantes son los comentarios sobre la historia. Es el caso de las recientes declaraciones del cardenal Fernández, el hombre que hoy gestiona los procesos canónicos sobre abusos en la Iglesia. En una entrevista con el diario español Alfa y Omega,
se dejó una afirmación que merece atención. Al hablar sobre el caso Rupnik, Fernández confirmó que el Vaticano está creando un tribunal para juzgarlo. Pero luego, casi para cambiar de tema, añadió: en realidad puedo pensar en muchos otros casos, algunos quizás más graves pero menos publicitados. Una frase pronunciada con aparente ligereza, pero que insinúa serias dudas. ¿Más serio? ¿Es posible que haya escándalos peores que aquel en el que un sacerdote absolvió en confesión a un cómplice de sus abusos? Si es así, ¿por qué nadie habla de ello? El subtexto es claro. El caso Rupnik es solo la punta de un iceberg mucho más profundo, un sistema que durante décadas ha protegido no solo a un hombre, sino a toda una red. Solo hay que mirar el caso de Perú para encontrar una respuesta inquietante. El último escándalo ha envuelto a un poderoso movimiento católico, el Sodalizio di Vita Cristiana, una organización fundada en 1971 y que se ha convertido con el tiempo en una de las entidades más influyentes en el panorama religioso del sur estadounidense. Esta vez, el Vaticano no tardó. El Papa Francisco decidió disolverlo completamente. Un acto muy raro en la historia de la Iglesia, un golpe de hacha que rompe todos los vínculos con el pasado. ¿La razón? Una historia que parece reflejar, con detalles aún más inquietantes, el caso Rupnik. No se trata solo de abusos a jóvenes miembros del movimiento, sino también de manipulación psicológica, sumisión espiritual y gestión financiera cuestionable. Durante más de una década, las víctimas han buscado justicia, pero se han topado con el muro del poder eclesiástico. Su grito permaneció inaudito hasta que, en el año 2015, un libro abrió la caja de Pandora, arrojando luz sobre el alcance de un sistema que, más que religioso, parecía construido sobre el control absoluto de las conciencias y de los recursos económicos. Las investigaciones internas confirmaron lo que se venía rumoreando durante años. Los abusos no eran episodios aislados, sino parte de una estructura consolidada, donde el fundador Luis Fernando Figari y otros dirigentes manejaban el movimiento como un imperio privado. El Vaticano intentó primero la estrategia de contención habitual: reformas cosméticas, promesas de cambio, eliminación parcial de las personalidades más comprometidas. Pero la verdad era demasiado profunda para quedar sepultada bajo el polvo de los comunicados oficiales. Cuando los emisarios de Francisco llegaron al Perú, descubrieron una realidad que ya no podían ignorar. El abuso continuó. El control psicológico seguía siendo parte integral del sistema, y el dinero, lo que debía utilizarse para la misión y la evangelización, se utilizó para financiar un estilo de vida lujoso para los líderes del movimiento: apartamentos exclusivos, viajes de lujo, gastos personales presentados como actividades pastorales. En ese momento, la decisión era inevitable: disolver el Sodalizio di Vita Cristiana, para eliminar todo rastro de una organización que había traicionado la confianza de los fieles y de las víctimas. Una elección que sienta un precedente histórico, una declaración de intenciones que muestra, al menos en este caso, una voluntad de actuar con decisión. Pero si Francisco tuvo el coraje de erradicar este movimiento, ¿por qué no mostró la misma firmeza en el caso Rupnik? Aquí no hubo medidas inmediatas, ni tampoco una ruptura definitiva. A pesar de las acusaciones, las condenas, el levantamiento de la excomunión y un nuevo juicio en curso, su nombre no ha sido enterrado, su arte no ha sido borrado, su presencia no ha sido borrada. De hecho, continúa acompañando al Papa en sus espacios más privados. Hay una diferencia de enfoque que no puede pasar desapercibida. El Sodalizio di Vita Cristiana fue desmantelado porque el asunto era grave, pero sobre todo porque ya no se podía justificar su existencia. No se trata solo de justicia, se trata de lo que comunicas al mundo. Si en el caso del Sodalicio la señal era clara y definitiva, aquí la señal es confusa, ambigua, abierta a demasiadas interpretaciones. Pero no podría haber un caso más emblemático. No solo por la gravedad de las acusaciones,
sino porque es la más publicitada, la más visible, la más simbólica. Si hay un momento en el que la Iglesia debe mostrar firmeza y acción concreta, es ahora. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, por favor comenta amén. Dios lo bendiga.